Bueno amigos, ya estamos de vuelta en Doble Vía para seguir conversando con el Seremi de Gobierno, Francisco Reyes. Seremi, en estos 2 meses, como decíamos anteriormente, se ha avanzado muy rápidamente en diversas reformas. La reforma tributaria ya está en marcha, ya está aprobada por la Cámara de Diputados, ahora tiene que pasar al Senado. Se presentó también la semana pasada la reforma a la educación y, como ustedes decían antes, también se suma un poco esto de la reforma a la Constitución, que también hay una nebulosa ahí. Una nueva constitución. La nueva constitución. Una nueva constitución. Que también hay una nebulosa en los mecanismos que hay, porque algunos piden asamblea constituyente, otros dicen que en el Parlamento, otros dicen un plebiscito después. Pero vamos a conversar de eso más adelante. Pero le quiero plantear el tema de la reforma tributaria. Hay quienes plantean, y no precisamente la UDI ni la derecha, que esta reforma no basta, porque señalan 3 puntos principales, que son que rebaja el impuesto a los más ricos de 40 a 35%, que no incluye el royalty a las mineras y tampoco que se grava el patrimonio de los más ricos. Son datos de la Fundación Sol, que no es precisamente de derecha, como le decía. ¿Es suficiente esta reforma tributaria, así como está planteada? Obviamente ¿O le hubiese gustado ir más allá? Nosotros quisiéramos avanzar un poquito más. Obviamente que quisiéramos avanzar un poquito más, pero esto tiene que ver con una etapa de diálogo que hoy día estamos implementando. El tema de la reforma tributaria ha sido un proyecto consensuado al interior de la nueva mayoría y ha sido también explicitado a la ciudadanía en toda la campaña. No obstante, quisiéramos nosotros avanzar, por ejemplo, un poquito más en justicia tributaria, en torno a nuestras empresas regionales, en torno al tema salmonero, en torno al tema del cobre, donde esperaríamos nosotros que tuviéramos una mayor apertura. Pero tenemos que partir por algo. Nosotros sentimos que hay harta ansiedad precisamente porque se ha visto un avance, una celeridad, un ritmo y una vocación y voluntad por parte del gobierno de poder ir avanzando, y a todos se nos están ocurriendo más cosas que por qué no hacerlas. Nosotros planteamos el tema de la nueva constitución, la presidenta señaló de que lo íbamos a discutir y lo íbamos a ver hasta el próximo año, no este año, para sentar las bases de una reforma vocacional, tributaria, muy fuerte, hacerlo el próximo año. La gente hoy día ya está discutiendo si lo hacemos a través de asamblea constituyente, o a través de qué mecanismo, a través de un plebiscito. Mira, yo creo que hay que darle los ritmos que requiere este país. Hay que ser responsable también con los ritmos, hay que ser responsable con las exigencias. Si hoy día estamos encontrando de que la reforma tributaria tiene un tremendo rechazo por un sector minoritario, pero que tiene el poder económico y también publicitario para generar una campaña de desprestigio, entonces hagámoslo de a poquito, hagámoslo con las razones y con el corazón, pero también hagámoslo con responsabilidad. Y en ese sentido, obviamente, partamos por algo. Y hoy día creemos que la reforma tributaria es un muy buen mecanismo para recaudar esos 8.000 millones de dólares que se requieren para financiar esos cambios sociales en materia de educación, en salud y en sistema de pensiones, pero al mismo tiempo veamos de qué manera eso es un piso para desarrollar una política pública, obviamente, mucho más solidaria de la que hoy día existe. En materia de educación, se presentó el proyecto la semana pasada y bueno, aparecieron los críticos desde el lado de los educadores, en materia principalmente los sostenedores de colegio y también los estudiantes. ¿Cómo se va a hacer este fin al lucro y fin a la selección? Porque uno piensa ya, se presenta un proyecto de reforma, fin al lucro, fin a la selección se señala. Pero, ¿y qué pasa con los colegios privados pagados, con los colegios particulares pagados? ¿Van a haber 2 sistemas, uno que selecciona y otro que no? No, es que es importante esa pregunta porque el fin al lucro tiene que ver con los aportes estatales, con los colegios que reciben aportes estatales. Ahora sí hay colegios privados que requieren desarrollar una educación precisamente para quienes pueden pagarla y para quienes quieren pagarla, y finalmente con aspectos de recaudación que son distintos a lo que hoy día está surgiendo en el Estado. Nadie ha dicho que puedan cerrar. Nadie ha dicho que se van a cerrar. Ahora, esos colegios obviamente no van a recibir una subvención estatal. ¿Pero van a seleccionar alumnos? Nosotros entendemos que no. Nosotros entendemos que la selección no corre en este caso para ningún tipo de colegio. Y nosotros obviamente estamos en contra de la selección. Ahora, ese es un tema a discutir todavía. Sí, es un tema que hablamos mucho con los directores nosotros. Y otro tema que nos planteaban, por ejemplo, director de un colegio también particular subvencionado, nos decía él que hoy día tienen mucha demanda de ellos. Entonces, también, ¿de qué manera se va a hacer el tema de la selección en aquellos colegios que van a tener que pasar a ser fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, que no van a poder seleccionar a sus alumnos como lo hacen hasta ahora por nota o por lo que sea, sino que ellos mencionan que puede ser un sorteo incluso de alumnos como sucede en Estados Unidos o en otros países de Europa? No, nosotros no creemos en el sorteo, creemos que los colegios que se van a transformar en fundaciones van a ser responsables en la forma de construir precisamente su mundo educacional, su mundo de
de estudiantes y se van a encontrar los mecanismos más pertinentes para que todo hijo de vecino, trabajador o empresario, obrero, tenga las mismas posibilidades de ingresar a un colegio público, y en el caso de los particulares subvencionados tenga también las posibilidades de acceder a una educación que en el nivel particular subvencionado, como el municipal o el público, futuramente imparte una educación de calidad, que finalmente ese es el centro del debate. ¿Qué va a pasar con los establecimientos que no tengan como objetivo finalmente pasar a ser fundaciones? Se ha hablado de que hay un 40% de ellos que no les interesa este nuevo modelo. ¿Pero qué nos interesa a nosotros? ¿Qué le interesa al gobierno? Que quién es hoy día, más allá del nombre, que hoy día los colegios que reciben una subvención del Estado gasten esa subvención del Estado en sus alumnos. Ese es el centro del debate. El fin del lucro tiene que ver con eso, con que habían colegios que recibían una subvención estatal no menor, importantísima, por alumno, que no la gastaba precisamente en el alumno y se iba todo a las arcas de un particular o de una persona que tenía fines lucrativos. Aquí los fines deben ser educativos, sociales, solidarios y en contra de la desigualdad. Por eso, ¿qué va a pasar con los sostenedores que no les interese seguir sosteniendo la educación? O son privados o... Se habla de un 40% de ellos que no... No existe un 40% de colegios particulares subvencionados que hayan declarado públicamente o institucionalmente su fin de lucro. Eso no es así. El cálculo que existe hoy día es que existen colegios particulares subvencionados que pueden seguir siendo colegios particulares subvencionados sin transformarse en fundaciones y que puedan conservar esa categoría siempre y cuando reinviertan en sus alumnos. Esa es la discusión. El tema de cómo se llamen es un tema secundario. ¿Qué va a pasar con los profesores? Porque hoy día hay contratos que tienen con las diferentes municipalidades o las administradoras de educación municipal. Cuando esto pase a ser del Estado, ¿va a haber una indemnización? O sea, que me los contratos. También hay un tema ahí. Mira, es un tema bastante técnico. Son los miedos, pero son los miedos propios de un cambio importante. Nosotros nos quedamos con el cambio importante. Porque la última vez que fueron traspasados a la municipalidad, ellos perdieron mucho y todavía obviamente, pero aquí lo que queremos nosotros es que gane la educación pública, que ganen también los estudiantes y obviamente profesores capacitados y con la vocación de servicio de hacerse cargo de una educación pública que vaya en contra de la desigualdad. Eso es distinto a lo que ocurrió en el tiempo de Pinochet, que lo que pasó ahí es que se trasladó desde el Estado a los municipios con todo un perjuicio para los profesores, para los estudiantes y para municipios que no tenían recursos. Y vuelvo atrás, yo quizás todavía no tenía conocimiento de esto y me he enterado después. Si cuando asumieron los gobiernos de la concertación ni siquiera habían gimnasios en los colegios, no existían becas de alimentación, no existía implementación, no existía infraestructura. Este país ha avanzado tanto que hoy día estamos hablando de calidad de la educación y de que un hijo de vecino, sea obrero o sea empleador, tenga la misma educación y que tenga igualdad de oportunidades. Eso no estaba en la discusión antes. Antes estaba en la discusión si habían baños en los colegios, si tenían gimnasio en los colegios, si tenían salas de clases, si pasaba del pizarrón a una pantalla magnética. Eso finalmente era la discusión. La infraestructura hoy día es la calidad de la educación. Nosotros queremos poner el centro en eso. Yo precisamente lo que decía el diputado Felipe de Musi, que él no entendía cómo el cambio de administración o el cambio de estas corporaciones sin fines de lucro de los sostenedores actuales podía mejorar la educación, podía mejorar la calidad de la educación en el aula, en lo que es el profesor y sus alumnos. Yo me pregunto, de verdad y con mucho respeto al diputado Felipe de Musi, ¿qué ha entendido el diputado Felipe de Musi de los cambios que hoy día está implementando el gobierno? Al parecer no mucho, porque es muy fácil oponerse a todo, pero sin presentar ninguna contrapropuesta y ninguna propuesta. Nosotros esperaríamos del diputado de Musi y de quienes se oponen en el nivel regional que presenten argumentos reales y no le anden buscando la quinta pata al gato, y además que se refugien en cálculos completamente empresariales, comerciales, capitalistas, para oponerse a cambios que nosotros creemos que están siendo respaldados por la ciudadanía, que están bien justificados, están bien normados, están siendo discutidos en el nivel parlamentario y donde la verdad el diputado Felipe Musi no ha encontrado ni apoyo ni tampoco ha dado luces argumentativas como para marcar una posición real. Hace poco tiempo atrás salimos a la calle y le preguntamos a la gente sobre la reforma tributaria. Mucha gente no entendía mucho del tema. Sin duda. Y claro, entonces ahora surge también el tema de la reforma educacional
y también surgen críticas desde dentro de la nueva mayoría respecto de que hay que informarla mejor de lo que se informó en la reforma tributaria. Es un tema que nosotros tenemos como desafío, y es por eso que como seremía de gobierno, y ahí vuelvo al trabajo que estamos haciendo a nivel regional, hemos tomado como una de nuestras líneas de trabajo. Nosotros hemos trabajado en torno a diálogos sociales, vamos a tener diálogos sociales por toda la región, hemos desarrollado más de 36 escuelas de dirigentes, porque aquí hay que formar ciudadanía activa, ciudadanía informada y medios de comunicación además que estén al servicio precisamente no de las políticas públicas sino del bien común. Por eso es tan importante este canal y los medios de comunicación locales que hoy día están generando masa crítica, están generando y formando también capacidades locales para enfrentar este tipo de cambios que son complejos de entender, pero son tremendamente importantes y necesarios, que hoy día están siendo parte de la demanda, quizás más simple. Hoy día la gente marcha, ¿por qué? Por educación de calidad. ¿Para que exista educación de calidad? Debe haber una reforma a la educación. Y esa reforma de educación obviamente tiene un contenido mucho mayor que nosotros esperamos que la ciudadanía comience a comprender, comience a entender, y no nos cabe ninguna duda que también va a comenzar a apoyar. Nos falta más masa crítica. Ese es el rol también de la seremía de gobierno, de poder estar instalando constantemente el mensaje de que este trabajo no solamente lo hace el gobierno, este trabajo también le compete a los dirigentes sociales más organizados, más empoderados, con mayores herramientas de gestión, a los gobiernos locales y sus alcaldes, a nuestros parlamentarios de todos los sectores, incluido el diputado Felipe de Musi, de poder estar generando masa crítica, pero masa crítica con argumentos y con información, y no información malintencionada, sesgada o finalmente con algunos atisbos de campañas del terror. A propósito de eso, una pregunta que le hago a todos mis invitados es: ¿qué tan informada está la gente o qué tan interesada está la gente en formar parte del debate? Porque nosotros salimos a la calle y le preguntamos a la gente, no le interesa mucho el tema de la reforma tributaria, no conoce a sus parlamentarios, no conoce las funciones del intendente, del gobernador, entonces como que no hay una educación cívica que la gente entienda la importancia de relacionarse o al menos conocer en qué están sus autoridades. En el gobierno anterior se eliminaron hasta las clases de historia. Es decir, si hablamos de la voluntad que debiera existir hoy día por parte de todos los sectores en torno a formar masa crítica, yo creo que nos falta mucho. Aquí el tema de la regionalización y descentralización que se viene tiene que ver con eso, tiene que ver de qué manera se instalan capacidades locales para entender de que los cambios hay que tomarlos, hay que asumirlo y al mismo tiempo usarlo en favor del territorio donde nos encontramos. ¿Para qué queremos elegir a un intendente? ¿Por qué queremos tener parlamentarios de la zona? ¿Por qué queremos desarrollar una reforma educacional? ¿De qué manera nosotros nos adaptamos precisamente a esos cambios y los usamos en favor del territorio? Para eso requerimos tener ciudadanos conscientes de sus capacidades, de sus talentos, de su libertad, y por supuesto con una masa crítica que esté presente en todos los temas. Nosotros hemos encontrado interés por parte de nuestros dirigentes. Aquí hay una unión comunal de junta de vecinos nacientes que preside Baltasar Rivera, que está, por ejemplo, luchando por un hospital, y ese tipo de organización es la que nosotros necesitamos en todos los segmentos y en todos los sectores, en todos los grupos y en todos los temas. Queremos tener esa masa crítica, pero esto es una responsabilidad y un desafío no solamente de la seremía de gobierno en el nivel regional, sino también de los municipios, de nuestros líderes políticos, de nuestros representantes, de los medios de comunicación, a los cuales hay que apoyar con más fuerza. Porque en las elecciones del año pasado votó solamente un porcentaje paupérrimo de la población, que en una elección presidencial y parlamentaria donde habían dos visiones bastante contrapuestas, porque uno siempre piensa la gente participa más cuando hay mucho en juego. Cuando ve dos posturas similares no participa mucho, pero el año pasado el número de votantes, el porcentaje de votantes disminuyó ostensiblemente, y eso demuestra que la gente no se interesa por esto, no quiere interesarse, no le importa, porque va a seguir ganando el sueldo mínimo, va a seguir en condiciones actuales. Lo que pasa es que tiene esa sensación. Lo que pasa es que esa frase que tú señalas como una caricatura, ¿cierto? Claro. El tema de que yo qué saco de participar o qué saco de opinar, si voy a seguir, tengo que trabajar igual mañana, es una frase súper facilista que utilizan algunas personas para contagiar a otras y desarrollar precisamente un desprestigio a la política y a la función pública. Nosotros creemos en la función pública y creemos en la política que hoy día está generando precisamente esta transformación y que las va a generar. Nosotros creemos que al cabo de 4 años vamos a tener un mejor país, y al cabo de 8 años vamos a tener un mucho mejor país, y con todos los sectores, incluido con la oposición. Pero para eso hay que desarrollar también una educación que permita a la gente también visualizar esas mejorías. Si hoy día hablamos de educación,
estamos hablando de calidad y no de infraestructura. Si hoy día hablamos de salud, estamos hablando de mejores centros de atención primaria y no solamente de consultorio. Hoy día si hablamos de salud, estamos hablando de un centro de abastecimiento de fármacos y no de la carestía o de las urgencias que existían en los centros de salud familiar o de los hospitales donde no habían fármacos, donde hablábamos de una salud enferma y de cola en los hospitales. Hoy día si hablamos precisamente de mejores sueldos, estamos hablando de sueldos éticos y dignos, estamos hablando de reformas que permitan precisamente que quienes ganen más paguen lo justo, y no estamos hablando de temas que en el pasado se transformaban en una suerte de barrera constante. Hoy día creemos nosotros que hemos avanzado en el debate y hemos avanzado también en los hechos. La gente está viviendo mejor, la gente está exigiendo derechos, tenemos ciudadanía activa, tenemos gente consciente de sus derechos, pero también queremos que estén conscientes de sus deberes. Y en el marco de la conciencia de sus deberes nosotros queremos generar esa masa crítica y dialogar todo cuanto sea necesario, porque creemos que este es un nuevo ciclo político y social. La nueva mayoría no es la concertación y la ciudadanía de este año, del 2014, no es la del 2010. Nosotros creemos que hemos avanzado, que la comunidad ha avanzado, que los gobiernos locales han avanzado, y sin duda nosotros creemos que Chile ha avanzado y va a seguir avanzando. Muchas gracias, señor, por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, amigos, así finalizamos esta interesante conversación con el Seremi de Gobierno, don Francisco Reyes. Vamos a encontrarnos el próximo lunes en Doble Vía nuevamente para tratar interesantes temas de la realidad nacional y local. Por su atención, muchas gracias y hasta pronto.